Hermanos, les saludamos en esta mañana de domingo 14 de junio para una vez más compartir con todos ustedes el bendito y precioso mensaje de la palabra del Señor. Y para nosotros estudiar y tratar de entender la Biblia es por mucho la tarea más noble y productiva a la que el ser humano se pueda dedicar. En la Biblia, Dios se revela y nos permite ver y entender cuál es el plan eterno que Él ha tenido o ha diseñado para los seres humanos y cómo lo está llevando a cabo cada día. Pero aunque llegáramos a comprender toda la revelación de Dios, de poco o nada nos servirá si no es que la ponemos en práctica. Corrie ten Boom dijo: no te preocupes por lo que no entiendas, preocúpate por lo que entiendes de la Biblia y no aplicas a tu vida. En realidad, una gran parte de la Biblia se encuentra en un lenguaje bien claro, sencillo, directo, y sin importar qué versión de ella usemos, la podremos comprender. Así que esa comprensión no representa una gran dificultad. Por eso es que aquello de que la Biblia es difícil de entender no es una excusa válida para no leerla ni estudiarla. Lo que sí ha representado a lo largo de los siglos una verdadera dificultad y un reto monumental es la aplicación en la vida de los seres humanos de todo lo que la Biblia enseña. Como en cualquier otra área del conocimiento humano, la teoría es muy importante, pero aún es más importante la práctica de aquello que aprendimos en la teoría. La Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de cómo debemos convivir en paz y en armonía, para que para ninguno de nosotros es un secreto que la convivencia humana es uno de los más grandes retos que tenemos, debido a nuestro carácter y la diferencia de opiniones en diferentes aspectos, y que generalmente se manifiestan en forma de problemas o peleas. Los conflictos se manifiestan de manera habitual en nuestro diario vivir, donde quiera que estemos. Desafortunadamente, como resultado de estos conflictos, de estos problemas, la mayoría de las veces dejan profundas heridas y resentimientos en nosotros o en aquellos que nos son más cercanos y a quienes decimos amar más. Las más profundas heridas las hemos causado o no las han causado aquellos más cercanos a nuestro corazón, como son padres, esposos, hermanos, hijos, aquellos amigos entrañables, los líderes espirituales, y etcétera. Precisamente ¿por qué? Porque es a estas personas a quienes más amamos, quienes más cerca de nuestro corazón están y son las que también más nos aman. Entonces, la experiencia nos demuestra que cuando esto sucede, realmente se genera un resentimiento, incluso en muchas ocasiones un odio contra esas personas que un día amamos tanto. A tal punto que quisiéramos, como dicen por ahí, abriendo comillas, comérnoslos y no precisamente a besos, hasta borrarlos de nuestra vida para siempre. Pues bien, estos conflictos se presentarán de manera constante en nuestra vida y se pueden convertir o en una oportunidad para hacernos daño mutuo o en maravillosas ocasiones para madurar y transformar nuestro carácter y mostrar que nuestro amor por esa persona es superior al daño que nos haya podido causar o la falta que nos haya podido cometer contra nosotros. En el texto que estudiaremos hoy, y seguiremos en nuestra serie de sermones acerca de la expresión que hay en el Nuevo Testamento de los unos a los otros, hoy veremos que el apóstol Pablo sabía que los conflictos entre los hermanos de la iglesia en Galacia serían inevitables y que estaban causando serias divisiones, pero sin embargo los exhorta a que a pesar de que tengan esas diferencias y se estén mordiendo y comiendo unos a otros, por ninguna razón vayan a permitir que sus diferencias los lleven a destruirse unos a otros. Amarnos unos a otros
es el gran mandamiento de Dios. Y eso lo sabemos todos. El problema está en cómo lo ponemos en la práctica, en la vida cotidiana, frente a los ataques y los problemas que se nos presentan en nuestras relaciones personales. Por eso en esta mañana quiero invitarlo a que abra su Biblia en la carta que el apóstol Pablo le escribiera a los Gálatas en el capítulo 5. Vamos a mirar los versos desde el 13 al 15 en adelante. Y vamos a ver en esta mañana lo que el Señor nos quiere decir y por qué Pablo exhorta a sus hermanos que a pesar de las diferencias que hay entre ellos y los mordiscos que se están propinando los unos a los otros, por ninguna razón vayan a permitir que sus pleitos los lleven a destruirse unos a otros. Por lo tanto, hoy vamos a mirar que el apóstol Pablo nos recuerda que debemos evitar a toda costa, en medio de nuestros conflictos, destruirnos los unos a los otros. Y para ello nos da algunas indicaciones en el texto que vamos a ver en esta mañana. Y una de las primeras indicaciones que nos da es que debemos servirnos libremente unos a otros. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por último, en el verso que vamos a ver finalmente en esta mañana, es que aunque nos mordamos, porque nos vamos a morder, gústenos o no, lo que no podemos permitir es destruirnos unos a los otros. Así que, una vez más, lo invito a que abra su Biblia en Gálatas, si ya la tiene abierta, perfecto, y vamos a empezar desde el verso 13, y cada uno vamos a ir un verso a la vez. Así que vamos a ir tomando en esta mañana el tiempo necesario para explicar cada pasaje. El verso 13 dice así, y en esta mañana voy a utilizar nuevamente solo la Reina Valera como la referencia, como la Biblia para nuestra predicación. Dice el verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que lo primero que podemos sacar de este texto es que el apóstol Pablo dice que debemos servirnos libremente los unos a los otros por amor. Y quiero ponerle un poquitico de contexto, tal vez si usted no está muy familiarizado con la Biblia, quiero darle un poquitico de contexto. Los judaizantes atacaron a Pablo para desvirtuar su apostolado y la validez del evangelio que él predicaba. Y el libro de Gálatas es precisamente la respuesta que Pablo le da a estos hombres que lo atacaban y que trataban de desvirtuar el evangelio y su apostolado. Por eso la carta a Gálatas se conoce como la defensa del apostolado de Pablo y del evangelio. Y con este tema en mente, al transcurrir toda la carta nos vamos dando cuenta cómo el apóstol Pablo va defendiendo su apostolado y la sana doctrina, el mensaje del evangelio. Y por eso llegamos al capítulo 5, en donde Pablo ha venido desarrollando el tema de la libertad del creyente, que los judaizantes querían restringir poniendo una serie de ritos y normas para de esta manera esclavizar a los hermanos con una religión llena de ritos, de costumbres, de normas y de leyes, y quitarle así la vida y la libertad que el evangelio le vino a traer a los creyentes. Y de paso, en este proceso los judaizantes obviamente creaban controversias y conflictos entre los hermanos, porque habían grupos que se separaban de acuerdo a un precepto, a una ley que estos judaizantes querían incluir dentro de la iglesia. Por eso Pablo argumenta que el creyente ha sido llamado a vivir en libertad, pero no puede usar esta libertad para satisfacer sus deseos carnales de manera egoísta, sino para que esa libertad tenía que ser y debía ser usada para servirse mutuamente en amor. Eso es lo que nos dice este verso, el verso 13. Y solo déjenme ponerles un ejemplo en esta mañana rápidamente de lo que tal vez significa servir por libertad y con amor. Puede ser un ejemplo muy sencillo, pero creo que es válido y nos ilustra rápidamente este punto.
Supongamos que usted tiene un hijo en la escuela y que él viene preocupado porque le han dejado una tarea y le pide ayuda a usted. Usted obviamente viene cansado de su trabajo, con todos los problemas en su cabeza y toda esta circunstancia, y usted sabe cómo hacer esa tarea. Usted tiene el conocimiento, tiene la capacidad para hacerlo. Y usted en este momento tiene dos opciones. Le dice una, la primera opción podría ser, le dice, mijo, a mí me tocó estudiar solo cuando tenía su edad, porque yo no tenía nadie para que me ayudara. Así que, mijito, mire a ver cómo se las arregla para que salga adelante. Y usted se va a descansar. Esa es una opción que usted tiene. La otra opción es que a pesar de estar cansado, se pone al lado de su muchacho y con paciencia y con amor lo guía, lo instruye para que termine la tarea. Usted puede ejercer su libertad como padre para tomar cualquiera de estas dos decisiones, porque usted nadie lo va a obligar a hacer lo uno o a hacer lo otro. Pero usted y yo sabemos que hay una sola de estas opciones que contribuirá a la paz, a la armonía en la familia y al progreso de la vida de su hijo. Este ejemplo sencillo nos hace ver que constantemente estamos tomando decisiones entre una y otra opción y eso nos puede llevar a conflictos. Lo mismo pasa en el hogar. Sin entrar demasiado en el ejemplo, solo le puedo decir, si usted llega cansado del trabajo, su esposa también, y llegan a casa y el uno le pide al otro que le ayude, allí puede haber un conflicto y pueden haber problemas. Usted tendrá la libertad de escoger lo que más le convenga, pero recuerde que si escoge mal, eso lo llevará a un conflicto. En la iglesia sucede exactamente lo mismo, mi hermano. Si decidimos usar nuestra libertad para ayudar al hermano a que resuelva sus dificultades por amor, entonces es verdad que somos libres para escoger lo que mejor nos parezca o no se nos acomode. Pero no todas las veces, mi hermano, lo que se nos acomoda contribuye a la paz y a la armonía entre hermanos. En el servicio a los demás debe haber una buena dosis de sacrificio desinteresado. Lo que pasa en la sociedad impacta en la iglesia y al creyente y por lo tanto la iglesia o el hogar se pueden convertir en un lugar en donde cada uno, libre e independientemente, quiere alcanzar su propio paraíso, aunque para ello tenga que usar, maltratar, morder o pasar por encima de su familia, de sus hermanos o del prójimo. Pablo por eso señala claramente en este verso que el creyente fue llamado a vivir en libertad. Pero eso no significa que adquirimos en ese momento una licencia para hacer lo que se nos antoja. Por el contrario, lo que el apóstol está tratando de decir aquí es que la libertad que Cristo nos otorgó es para que podamos servirnos mutuamente, sin egoísmo y por amor, aun a pesar de que a veces nuestro cuerpo, nuestra mente están cansados o no lo quieren hacer. Y surge una pregunta, ¿por qué a esta altura? Porque a esta altura es importante entender la libertad como un instrumento de servicio. Porque solo cuando consideramos que mi servicio contribuye a la superación y el logro de los planes de mi hermano y viceversa, entonces no nos vemos como rivales, sino compañeros y ayudantes uno de los otros. De esta manera, la armonía, la unidad y la libertad tienen una mayor expresión en ese compañerismo y servicio mutuo, porque el logro del hermano es mi victoria también. Y esto contribuye a la paz entre los hermanos y nos servimos unos a otros libremente y por amor y elimina de una vez y por todas ese espíritu de competencia que a veces se genera en las iglesias por obtener cargos y por hacer otras cosas. Así que debemos servirnos libremente y por amor. Es el primer punto que Pablo nos hace en este texto en esta mañana. El siguiente verso, verso 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que mi hermano, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pablo,
El apóstol Pablo había experimentado en carne propia lo rigurosa que era la ley y lo pesada que era, y cómo a pesar de que cada día se esforzaba por cumplirla a cabalidad, sentía que siempre se quedaba corto, no le alcanzaba para cumplir las demandas de la ley. Y no importaba qué rito o qué nueva ley añadiera a su vida religiosa, tratando de agradar al Dios que creía servir y que nunca estaba contento ni satisfecho con lo que aquel hombre hacía y se esforzaba. Pero cuando finalmente el apóstol Pablo vino a su encuentro el Señor en el camino a Damasco, cayó rendido a los pies de aquel que tanto persiguió y descubrió que la manera adecuada de cumplir toda la ley era mucho más resumida y sencilla de lo que los fariseos y todo el sistema religioso de su época le había enseñado. ¿Qué era? Amando a Dios y amando a su prójimo. ¿Entendió eso? Desde aquel momento su vida cobró un verdadero sentido y por eso se entregó en cuerpo y alma, y desde aquel momento recorrió diversos lugares del mundo antiguo para llevar este mismo mensaje que lo había transformado a él, que lo había cambiado, de ese amor incondicional por el prójimo. Para nosotros es relativamente fácil amar a quienes nos aman y aborrecer a los que nos aborrecen. Pero en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, el verso 32 al 35, Jesús nos hace una exhortación que nos deja pensando profundamente en esto. Y le voy a leer estos versos rápidamente. Dice, porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Nadie, mi hermano, que esté en sus 5 sentidos atentaría y lastimaría su cuerpo, o a aquellos que aman. Por el contrario, trataría de protegerse o protegerlos y cuidarse o cuidarlos. Cada uno de nosotros debe tener amor propio por cada uno de nosotros, valga la redundancia. Y este se debe manifestar en la forma en que cuidamos de nosotros mismos. De igual manera, este tipo de amor es el que Dios nos dice que debemos sentir y manifestar los unos por los otros. O sea, como si el otro fuera yo mismo, como si fuera parte mía. En estos días en que estamos viviendo en medio de esta pandemia, hemos visto actos terribles de egoísmo y de violencia que por un momento honestamente nos hacen perder la fe en los hombres. Cuando vemos las imágenes que salen en televisión y unas que han estado causando tanta controversia en este momento, tanta consternación alrededor del mundo como fue la muerte de este hombre Floyd, son imágenes que nos hacen perder la esperanza. Pero también en medio de esas circunstancias que estamos viviendo, hemos visto gestos de personas que con esa bondad y amor como que nos devuelven de alguna manera la esperanza de que todavía podemos creer en los hombres. Así que todavía podemos amarnos unos a otros. Y es algo que tenemos que reflexionar en este tiempo. ¿Cómo contribuimos nosotros a que la armonía y la paz reine en nuestros hogares y donde quiera que vamos? Que no nos tengan a nosotros por personas conflictivas todo el tiempo. Que donde uno llega, la gente, que no nos pase lo de que le sucede a algunas personas. Que cuando llega
a visitar a alguien, la gente llora y cuando se va, se alegra. Ojalá pueda hacer todo lo opuesto. Yo no puedo, en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, no puedo imaginar un acto de amor más grande y desinteresado que dar la vida por otro, y en especial por alguien que no lo merece. Bueno, pues eso es precisamente lo que Dios hizo por medio de Jesucristo al enviarlo a morir por nosotros, para que ofreciera su vida en rescate por nuestros pecados. Jesús ocupó el lugar en la cruz que nos correspondía a usted y a mí. Pero ¿sabe por qué lo hizo? No lo hizo por obligación, lo hizo por amor. Y como dice una canción que solemos cantar en la iglesia, no merecíamos tanto amor. Sin embargo, Dios así lo hizo. Pablo en el capítulo 2, en el verso 20 de esta carta a los Gálatas, manifiesta cómo él experimentó el profundo e inigualable amor de Cristo en su vida. Y le leo lo que dice el verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Preste atención a la última parte de este verso. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo llegó a la profunda convicción de que por amor Jesús se había entregado, por amor a su prójimo. Porque Jesús amó tanto a Pablo y nos ama a nosotros como se ama a sí mismo. Por eso es que Pablo puede en esta carta exhortar a los hermanos en que en base a ese amor que también ellos recibieron sin merecer, amen a su prójimo de igual manera. El amor de Cristo fue sacrificial, mi hermano. A él le costó, pero a la misma vez que fue sacrificial, fue un amor desinteresado. Por lo tanto, si usted y yo decimos que tenemos a Cristo por Señor, debemos amar a nuestro prójimo. Y esto no depende del bien o mal que nos hagan, porque debemos amarlos como a nosotros mismos. Y aquí le repito lo que ya le dije en sermones anteriores, la palabra que se utiliza para amor es ese amor ágape, es el mismo amor que Dios ha mostrado por nosotros a pesar de lo tanto que le hemos ofendido. Cuando nosotros amamos a Dios por encima de todas las cosas y amamos a nuestro prójimo como a sí mismo, así cumplimos toda la ley de Dios. Consiste precisamente en eso. Y con ese propósito, entonces, fomentamos y mantenemos la paz, la unidad, a pesar de que tenemos diferencias, para evitar que a toda costa terminemos destruyéndonos en medio de nuestros conflictos y nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que entender que amarnos unos a otros es mayor que nuestros conflictos. Verso 15. Dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo ha venido haciendo en estos dos versos anteriores ese recuento de por qué debemos evitar a todo riesgo mordernos los unos a los otros. Así que, mi hermano, quiero concluir en esta mañana con este punto de que si nos mordemos, cuidémonos de no destruirnos unos a otros. Los judaizantes, como ya le he venido mencionando, eran un grupo de sectarios religiosos que seguían a Pablo por donde quiera que él iba. Y el único objetivo que estos hombres tenían era desvirtuar el evangelio de la gracia. Y para eso enseñaban que había que añadirle obras para, según ellos, completar la obra de la salvación. Esto claramente era en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, y sigue siendo hoy y seguirá siendo mañana una total mala interpretación de las Escrituras. Un absurdo total. ¿Por qué? Porque la salvación que obtuvo Cristo fue completa en la cruz. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. El sacrificio fue completo y en las palabras de Jesús, él mismo lo dijo: tetelestai,
consumado es, completo es, y no hay nada que usted y yo podamos, aunque queramos, añadirle al sacrificio de Cristo. Así que la salvación fue completa en Cristo. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es aceptarla por fe. Y los judaizantes estaban enseñando otro tipo de cosas. Así que chocaban todo el tiempo con Pablo y con los hermanos de la iglesia. Y hacían que la situación, que las luchas, que las contiendas en la iglesia se hicieran cada vez más graves. Y eran tan serias las disputas que la iglesia de Galacia estaba a punto de destruirse a sí misma. Y esto es interesante porque la iglesia constantemente recibe ataque desde afuera, del enemigo, es verdad, y de las mentes seculares y todo eso. Pero Satanás se ha dado cuenta que la mejor estrategia es atacar desde adentro y siembra disensión. Y lo que el diablo no logró desde afuera en la iglesia de Galacia, lo estaba logrando desde adentro con las contiendas. Y lo mismo sucede hoy, mi hermano. Como le mencioné en la introducción, los conflictos en nuestro diario vivir son inevitables. Pero lo que sí podemos o pudiéramos evitar es que cada conflicto nos lleve en un camino de destrucción. Diferencias de opiniones siempre tendremos. Y esa es una de las particularidades de nuestra personalidad, pero asimismo de la diversidad con la que Dios nos creó. No todos pensamos igual, no todos vemos el mundo igual, no todos lo entendemos igual, pero eso no tiene que llevarnos a destruirnos. En esa diversidad debe haber una comunión. No creo que nosotros debamos, en medio de nuestra diversidad, llegar al punto de mordernos y comernos los unos a los otros, hasta el punto de destruirnos. Cuando los conflictos se presentan, podemos actuar de diferentes maneras. Según el doctor Donald Palmer, un especialista en comportamiento y en resolución de conflictos, dice que hay diferentes estrategias que nosotros usamos frente a los conflictos. Y él, de manera pedagógica, las representa con 4 animales. Se las voy a resumir rápidamente porque esto nos daría para el tema de otro sermón tranquilamente, pero solamente para hacer el punto. Él dice que las maneras como nosotros los seres humanos manejamos los conflictos, utilizamos diferentes estrategias, 4 en particular. La primera es la del tiburón, o sea, atacando, destruyendo. Destruimos aquello o aquella persona, porque siempre queremos ganar en los conflictos. Está la estrategia de la tortuga, la cual es ignorar el conflicto, meter la cabeza entre la caparazón y decir, aquí no pasa nada. La tercera es la del zorro. Con astucia, negociar para sacar ventaja al final del día y terminar ganando siempre el argumento en un conflicto. Y por último, la última estrategia que el doctor Palmer señala es la del osito de peluche. Y esa puede ser probablemente la más curiosa porque es la estrategia de siempre ceder ante el conflicto, siempre darle la razón a la otra persona. ¿Por qué? Porque esta persona quiere que lo aprecien y lo quieran como a un osito de peluche. Así que ninguna de estas formas de enfrentar los conflictos nos servirán para reconciliar. Ninguna de estas. Todas tienen sus deficiencias. Tal vez una mezcla de las unas con las otras podría funcionar, pero la única forma de resolver los conflictos diarios que amenazan con que nos destruyamos los unos a los otros es entrar en un diálogo claro, sincero, en donde ambas partes busquen resolver el conflicto verdaderamente. Y para ello necesitamos empezar aceptando la responsabilidad que a cada uno de nosotros nos cabe en un conflicto. Y luego, después que hemos entendido eso, pedimos perdón, pero genuinamente, no ese perdón de dientes para afuera, sino genuinamente. También se debe trabajar para que nuestras diferencias no se conviertan en una desventaja,
sino que más bien, por el contrario, se conviertan en una ventaja y en una oportunidad para crecer mutuamente. Una situación común entre parejas, y solo es un breve ejemplo de lo que le quiero ilustrar en esta mañana, es que tal vez usted y yo hemos pasado por este escenario en el que tenemos un conflicto, una diferencia de opiniones con nuestros cónyuges, y en el momento que cualquiera de los dos levanta un poquito el tono de la voz, automáticamente, casi que podríamos decir que por instinto, el otro que hace, levanta un poco más y la reacción va escalando hasta que esta pareja, por una cosa que podría haberse conversado tranquilamente, terminan gritándose y en algunos casos hasta golpeándose, porque se da esa circunstancia. Así que, según Pablo, entonces, empezamos mordiéndonos, luego comiéndonos el pedacito que nos acabamos de quitar y por último terminaremos destruyéndonos. Creo que esa ilustración que Pablo nos habla aquí habla por sí sola. Todos tenemos experiencia en estos asuntos y sabemos cómo terminan los conflictos más resueltos, sin importar de quién sea la razón. Siempre, siempre en un conflicto mal resuelto será como un huracán que solo a su paso deja destrucción y desolación. Si nosotros no aprendemos a resolver nuestros conflictos y nuestras diferencias, sea con quienes sea, en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Pablo sabía, mi hermano, que los judaizantes lo seguirían a todas partes. Y él no podía hacer nada al respecto, no les podía prohibir que lo siguieran, no podía encerrarlos para que no lo siguieran, pero lo que él sí podía hacer era instruir y exhortar a sus hermanos para que entendieran que los conflictos o las luchas, por la razón que fuera, en este caso específico de la iglesia de Galacia eran por cosas teológicas, siempre estarían presentes. Y lo único que se lograría sería la destrucción mutua si no se resolvían de manera constructiva. De igual manera nosotros, los conflictos siempre nos seguirán en todo tipo de relaciones. En la familia, la iglesia, el trabajo, el deporte, donde quiera que estemos. Eso no lo vamos a poder cambiar. Donde hay dos personas va a haber conflicto. A veces estando nosotros solos creamos conflicto con nosotros mismos. Algunos somos de los que ni la ropa a veces nos aguanta. Así que lo que sí podemos cambiar es la forma como nos enfrentamos a ellos y cómo podemos evitar mordernos, comernos y terminar por destruirnos unos a nosotros. Tenemos que aprender a resolver y a redimir los conflictos con amor y por amor los unos a los otros, así como Cristo lo hizo. Ahora, como creyentes que hemos sido redimidos por amor, es nuestra responsabilidad, hermanos, y deber resolver todos nuestros conflictos con amor y los conflictos que tenemos con el prójimo. Tenemos dificultades, es verdad, porque si no lo resolvemos, terminaremos destruyéndonos unos a los otros. Mis hermanos, en esta mañana les recuerdo que debemos entender que nuestros conflictos sin resolver nos llevarán por el camino de la amargura, el resentimiento y finalmente la destrucción. Así que debemos utilizar la libertad que Cristo nos otorgó para ponernos en paz con nuestro prójimo, por amor, porque de lo contrario, mi hermano, de mordisquito en mordisquito, vamos a terminar destruyéndonos los unos a los otros. De los muchos conflictos que los seres humanos tenemos, el más grave y urgente por resolver es el que tenemos con Dios, por causa de nuestro pecado, mi hermano. Por lo tanto, es imperativo que lo resolvamos de una vez y para siempre. Y en cada conflicto es bueno tener un mediador. Pero en el caso nuestro con Dios, no solamente es bueno, es indispensable tener a Cristo como nuestro mediador.
De lo contrario, terminaremos destruidos eternamente. Es por eso, por lo que lo invito en esta mañana, que allí a donde está, se decida de una vez por todas a resolver el conflicto que tiene pendiente con Dios. No espere a sentirlo, no espere a que usted va a arreglar su vida y luego va a venir a Cristo cuando tenga su vida arreglada. No, no, no. Es así como estamos. Nuestra vida en caos, en anarquía, en conflictos, como tenemos que venir a Cristo. Y para ello tenemos que empezar por aceptar nuestro pecado y nuestra culpa y arrepentirnos para pedir que Cristo nos perdone y venga a morar en nuestros corazones y nos conceda la vida eterna. Recuerde que así lo hicimos nosotros un día, hace ya algún tiempo, en mi caso hace más de 30 años. Pero para usted, tal vez, hoy podría ser el día en que se pueda reconciliar con el Señor. Así que lo voy a invitar a que incline su rostro ahí donde está y elevemos una oración en esta mañana. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que mi mayor y más grave conflicto es contigo y por causa de mi pecado y desobediencia. Porque yo he usado mi libertad para hacer lo que a mí me placía y lo que a ti no te agrada. Por eso te pido que me perdones y vengas a mi vida para que seas mi Señor y mi Salvador. Jesús, también te pido que me ayudes a saber cómo resolver mis conflictos con mi prójimo, con mis seres amados, de manera que podamos reconciliarnos y edificarnos en lugar de destruirnos unos a otros. Por amor de tu nombre. Padre, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús con la unción del Espíritu Santo. Ahora, utilicemos nuestra libertad para servirnos unos a otros en amor y para reconciliarnos. Y si nos mordemos los unos a los otros, que sea pasito y con amor. Amén.